Estuvo de gira por el norte del país el director del BROW, Pablo Sitjar, preocupado por la seca, por el déficit hídrico, por el momento crítico, dramático que atraviesa la producción nacional y el momento que les toca vivir a los productores, donde los mismos en Tacuarembó han declarado como un momento o una situación catastrófica que atraviesa la producción nacional. A propósito, nos estuvo visitando en la ciudad de Rivera, en el laboratorio de Mateando Rural Consorcio de Radios, el director del BROW. Iba a estar entonces en instantes charlando para la mayor audiencia aquí en Mateando Rural Consorcio de Radios. Bueno, Mauricio, primero que nada, muchas gracias para ti, para tu audiencia, por esta oportunidad. No todos los días uno está en un estudio de radio en el interior y en Rivera en particular. Primero que nada, hay que entender lo de la situación de la seca genera mucho nerviosismo y todo el mundo está tratando de ayudar a su manera y se generan confusiones y esto es natural que ocurra. Y tenemos que mirar para adelante y aprender de estas lecciones, pero siempre entendiendo y descontando la mejor intención de todas las partes. Hoy a las 7:30, a las 7 voy a estar en Curtiseiras. Tú siempre me dijiste que cómo podía ser, yo no conozco, nunca estuve allí, y va a ser una linda oportunidad para acompañar la gentil invitación de la Sociedad de Fomento Rural de Rivera. El objetivo de esta visita es justamente tomar contacto con los productores. Creo que a esta altura el Banco de la República ha difundido las diferentes medidas que ha tomado en apoyo a la emergencia agropecuaria, medidas que partieron de prórrogas de 6 meses de los créditos y que fueron acompañadas de créditos frescos para diferentes tipos de destinos, desde alimentar el ganado con crédito por cabeza de ganado, que va desde $15 por ganado ovino a $75 por cabeza de ganado lechero, créditos a mediano plazo en condiciones muy benignas para obras de riego, alumbramiento de agua, cualquier cosa que tenga que ver con riego, donde financiamos hasta el 90%, créditos express para aquellos que no son clientes y se puedan acercar al banco. O sea, tenemos una multitud de líneas que en realidad es más difícil explicarlas que trabajar concretamente sobre cada productor. Y ahí es donde viene el desafío y donde hoy están concentrados nuestros esfuerzos. Las líneas están, los fondos están, la voluntad está, la dificultad que tenemos, lógicamente, es cómo llegar a todo ese número de productores en el menor plazo posible. Y es por eso que una instancia como la de esta tardecita, para nosotros es fundamental. Vamos a estar acompañados del equipo del banco. Lo mismo mañana a las 19:30 va a ser en la agropecuaria de Tacuarembó. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Y bueno, es para eso que estamos aquí, Mauricio. Gracias por la oportunidad. A propósito, está bueno, creo, me parece la pregunta, porque no es lo mismo microfinanzas que las líneas de crédito. Que en su momento se ha hablado de que hasta 200.000 se iba a hacer la postergación, creo que por 120 días, 180 días, y que el costo lo iba a asumir el banco. Estoy seguro que a usted le gustaría esa consulta para que el productor, el que nos está prestando el oído, no se confunda de que una cosa es microfinanzas, otra cosa es lo que ofrece entonces en ese crédito de hasta $200.000. Bueno, perfecto. Justamente el Banco de la República tiene 2 instrumentos. El primero, propiamente dicho, es el banco. O sea que si uno es cliente del banco, se acerca a la sucursal o a la sucursal que le quede más cercana y el banco lo va a poder atender. Tenemos desde hace años una división del banco, una subsidiaria del banco, para ser preciso, que se llama República Microfinanzas, que está pensada para atender a pequeños emprendedores, lo que incluye pequeños productores. Históricamente, Microfinanzas ha sido el brazo ejecutor en las emergencias agropecuarias, en la granja, en la miel, en diferentes situaciones que se han generado, para hacer llegar fondos del Estado a los productores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si se trata de un pequeño productor con dificultad de papeles, y aquí quiero hacer un paréntesis con el concepto de balance, porque una de las cosas que
que genera más confusión a los productores. Cuando van al banco se les pide un balance. Y balance puede significar muchas cosas. Puede significar un balance firmado por un contador, o puede ser una simple relación de los ingresos y los egresos que tiene planificado el productor en su ciclo productivo, cuáles son los activos que tiene. O sea, si bueno, tengo una máquina, tengo tantos animales, los exploto en un campo propio, los exploto en un campo arrendado, tengo tales deudas en tales lugares. Eso es un simple balance. Entonces la palabra balance puede significar muchísimas cosas. Y es una de las limitantes que tenemos cuando el productor se acerca. Dice, no, me pidieron un balance. Bueno, pero no estamos pidiendo un balance en todos los casos, sobre todo para los pequeños productores, firmado por un contador. Lo que le estamos pidiendo es una información básica, que también es un balance, sobre su actividad. ¿Cuántos animales tiene? ¿Cuáles son las maquinarias que tiene? ¿Lo hace sobre campo propio? ¿Lo hace sobre campo de tercero? ¿Qué deudas tiene? ¿Qué necesita? O sea, necesito dinero para comprar ración, necesito dinero porque voy a hacer una mejora que me va a mejorar el pozo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que asustarse con el tema del balance, hay que acercarse al banco. Volviendo a microfinanzas, es un instrumento particular, atendido por una red de ventas específica de microfinanzas. Hay oficiales de microfinanzas que atienden o de los centros comerciales, o de las intendencias, o de las sucursales del banco, depende del lugar, pero si se acercan al banco van a poder dirigirlos hacia donde esté el oficial de microfinanzas más cercano. Entonces, ¿qué es en este caso concreto de la emergencia agropecuaria? República de Microfinanzas tiene un acuerdo con el Ministerio de Ganadería. El hecho de que la tasa sea baja es que es una tasa que viene con un complemento de apoyo del gobierno central, vía ministerio, también con un complemento de garantías, por lo cual para acceder a ese crédito de microfinanzas viene una aprobación del Ministerio de Ganadería. Entonces es un proceso que se presenta al Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Ganadería aprueba al cliente y cuando ese cliente está aprobado, el banco, la República de Microfinanzas está en condiciones de desembolsar el crédito. O sea que aquí somos, en el caso de microfinanzas son dos actores, es el banco a través de microfinanzas y el Ministerio de Ganadería. O sea que en algunos casos que el cliente o el productor se acerca a la sucursal de microfinanzas y no está disponible el crédito es porque aún todavía no ha sido aprobado. Pero por lo que yo entiendo, si bien hubo un atraso original, era lógico por el flujo enorme que se produjo extraordinario de productores, ahora eso está bastante regularizado y una vez por semana el banco recibe el listado de los nuevos productores aprobados. Esta seca ha sido la mayor de la historia. Algunos dicen y la comparan con la del 89 y 90, uno que recorre el interior y los campos de nuestro país y charla con los productores, te dicen que, por ejemplo, que en el 89 algunas represas nunca se habían secado, algunos tajamares se habían secado y ahora sí. El presidente del BROU, Salvador Ferrer, ha declarado allí en la Expo Activa: estamos trabajando en nuevas soluciones, dado la crudeza de esta sequía, o sea que dentro del BROU se está como asumiendo que el problema es grave, es muy grave, y llueve, pero no llueve pasto. Eso es lo que te dicen los productores. Y desde el gobierno, diferentes instituciones, el BROU quizás la primera de ellas, pero por ejemplo en BPS se corren ciertos pagos, pero los productores dicen, nosotros los animales se nos están muriendo. Yo creo, y esto a título personal, que desde el ministerio, y conozco la razón, que todavía no se ha liberado la importación, que es un reclamo que hacen productores, sobre todo de Tacuarembó, amenazando a cortar rutas, que creo que igual no es el camino, y esto corre por mi cuenta, pero debería ya existir esa importación de ración, que hoy no la hay. En el pasado inclusive productores te dicen que gobiernos no afines con el agro, sin embargo, han liberado esa importación de ración. El dato que tengo es que el ministro no lo quiere hacer porque dice que es un problema de que puede generar contaminación, pero llega un momento que es ya catastrófico, ¿no? O sea, y se está en el límite. Desde el BROU igual se sostiene que con
con crédito se puede solucionar, o simplemente es acompañar un oxígeno para el productor, que las soluciones en el fondo deben ser otras? No sé si entiende la pregunta. Sí, la entiendo. Son varias preguntas que me metiste en el combo. Me metiste varias cosas. Yo te lo voy a decir de esta manera. Tú comparás, estamos haciendo la analogía con la crisis del 89, hace 30 años, de eso más de 30 años, pero pensemos en lo que era el Uruguay del 89. El Uruguay del 89 teníamos un aparato estatal fuerte, un Banco República muy fuerte y muy presente en el interior. Veníamos de la crisis del 82, donde el país venía cascoteado, los productores venían cascoteados, o sea, veníamos con gimnasia de crisis, y veníamos con una transición democrática, donde había un sistema político que había tenido que combatir y unirse para el retorno a la democracia. O sea que había un componente de unión en el sistema político. Fíjate lo que tú comentabas, estas boberías de ahora eran menores, había que ponerse de acuerdo para poder hacer una transición democrática. Entonces había una cantidad de factores que hacían que el Estado, el sistema político, mancomunadamente pudiera actuar sobre la situación de aquella época, ¿no? Después vinieron los economistas antiinflacionarios, que nos hicieron una política de atraso cambiario a partir de la década del 90, pero sin acordarse que el gobierno de la época, en el 89, enfrentó una seca y que fue el causante de la inflación, que después hubo que atacar con atraso cambiario. O sea que eso es la diferencia ahora. Ahora nosotros estamos, el Uruguay, después de 20 años de crecimiento más o menos continuo, sin entrar en recesión, los últimos años estamos estancados, pero la última memoria que tenemos de crisis y situación es del 2003, básicamente. O sea que estamos un poco en el We Are Fantastic. Estamos fantásticos, exportamos software, estamos conectados a Silicon Valley, y de alguna manera habíamos olvidado las bases de nuestra producción, las bases de nuestra nación, inserción territorial. Tenemos un norte del Río Negro, donde hay zonas del país que están a 150 kilómetros de una capital por malas carreteras, y tenemos productores rurales que trabajan con condiciones de productividad inferiores a lo que es la gran producción tecnificada, pero son los que mantienen el territorio, son las familias que ocupan las escuelas rurales. Es lo que es nuestra civilización, la civilización uruguaya. O sea que a través de esta seca... Usted habla de la ruralidad. Correcto, ¿no? Nosotros pensamos que éramos un país exportador de software, y eso está fantástico y está muy bien, porque tenemos una parte de la economía que está muy integrada a los métodos y procedimientos de un mundo global, pero después tenemos una gran parte de nuestra población, que la ruralidad y la gente que vive en las ciudades vinculada a la ruralidad, que de alguna manera no éramos conscientes. Y la seca, si hay algo positivo que está teniendo, que nos está a las instituciones públicas y al Estado, lo está sacudiendo, le está dando una gran sacudida para darnos cuenta de lo que es el verdadero Uruguay y lo que somos, y lo que nunca dejamos de ser, y que es la esencia nuestra, ¿no? ¿Qué somos? Y somos un país criado en un ámbito rural, basado en la riqueza rural y basado en la familia rural. Uh-huh. Pero la familia rural no es pasar una combinada por 2.000 hectáreas. Usted habla de un país agropecuario. Sí, pero país agropecuario puede ser diferentes concepciones. Puede haber un país agropecuario. La Unión Soviética era un país agropecuario, pero era maquinaria dirigida centralmente desde un lugar que decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer, pero no un país de pequeños productores, decidiendo cada uno lo que quería hacer, cómo lo quería hacer. Yo otro día hablando con mi amigo el senador Sergio Botana, que me comentaba de estudios que había hecho el padre en la década del 30, y se plantaba trigo en Cerro Largo. Dice, bueno, ¿por qué no se planta trigo en Cerro Largo? Pregúntele a él y le va a explicar por qué se dejó de plantar trigo en Cerro Largo. Está bien, no sería la zona más productiva, pero había trigo. Tenían trigo la población local, tenían sus propias panaderías. Que Oscar Rivera Naranja, ¿se acuerdan los caminitos de Tierras Coloradas? Claro, no es productivo. O sea, si el discurso de la productividad que lleva, habría que producir, el discurso de la División Internacional del Trabajo lleva a que en un lugar del mundo se debería producir todo lo más eficientemente, y los países como nuestros tienen que quedar condenados a producir alimentos sin valor agregado. Bueno, ese modelo no da.
Y lo que está quedando claro es la importancia para el país del productor rural que está asentado en el territorio con la familia rural. Y bueno, para eso está el Banco República, para eso se fundó. Si la esencia es el productor rural, ¿por qué no hay una política de Estado? Y le llevo a esto, ¿no? Declaración del presidente de la República. Nosotros lo dijimos hace un mes atrás, en una nota a un productor de soja, Rubén Carreira, lo hacía referencia y decía Rubén Carreira, tiene que entenderse que el riego tiene que ser una política de Estado y que no según el pelo político de quien gobierne es estar afín o no con el agro y decir esto hay cosas que no se pueden cambiar si uno piensa en el progreso y en el crecimiento del país. Ahora el presidente de la República ha hecho énfasis en esa política de Estado para el riego. El BROU también creo que, por lo menos, ha incentivado en una de sus herramientas o en uno de sus productos crediticios para aquel que quiera generar riego. Bueno, sí, yo escucho lo de las políticas. Yo creo que las políticas de Estado están. Entonces, ¿qué es juntar 5 líderes políticos en el país y si están de acuerdo con el riego? Están todos de acuerdo con el riego. No hay nadie que esté en desacuerdo. Lo que falta es ejecución. Tenemos que estar más enfocado en la acción y menos enfocado en pensar leyes y pensar... Está todo el marco jurídico. Entre el dicho y el hecho hay un trecho. El Banco República, si ustedes revisan la biblioteca del Banco República histórica, la década del 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, la que quiera, 90... Hay planes de todo tipo, temas de riego, y el Banco Mundial estudió en la fin de la década del 60 todo lo que había que hacer con riego en Uruguay, está todo estudiado, están todos los planes, ejecutar es lo difícil. Nosotros nos cuesta pasar de lo teórico a lo práctico, entonces antes de entrar a lo práctico tenemos que pasar por una serie de teorías, y nos cuesta ejecutar. Acá lo que hay que hacer es ejecutar y poner en la ejecución gente inclinada a la acción, responsable, y que sude la camiseta, que tenga ganas de hacer algo por el país, y punto, y no se necesita tanta política de Estado, es hacer. Usted estuvo acompañando, y el presidente del BROU también, todos los años estuvo, pero también en Bichadero, en la inauguración de la cosecha de arroz. Allí se firmó un importante acuerdo entre lo que es corporación, maquinaria de corporación, ACA y el BROU. Háblenos de ese acuerdo. Bueno, el acuerdo es un acuerdo de financiamiento y facilitar la reconversión de maquinaria en el sector arrocero. Es un sector muy intensivo en el uso de capital, es un sector que hace inversiones de largo plazo. Usted fíjese que si usted planta arroz no puede salirse el año que viene y decir planta otra cosa. O sea que es una producción industrial altamente planificada y tecnificada. Y con las dificultades que tuvo el arroz durante 5 o 6 años con el terrífico atraso cambiario que se había producido, no le había permitido hacer una reconversión de maquinaria. Entonces la maquinaria se está envejeciendo y este acuerdo facilita a los productores hacer un recambio de su parque tecnológico. Además de la sequía tenemos otro problema, el tipo cambiario. ¿Eso no hay cómo resolverlo? Bueno, yo hoy estoy por el Banco de la República, como todos tengo mi opinión personal sobre esto. Sí, claro que hay que como resolverlo, es como la medicina, es como llegar a un hospital y le digan que algo no tiene resolución. Todo tiene riesgos, todo tiene sus efectos secundarios, pero yo lo que le digo es que no podemos operar con atraso cambiario. No, un país como el nuestro no puede funcionar con atraso cambiario, y nunca anduvo y nunca terminó bien. Se están tomando acciones correctivas, yo creo que es positivo que todos los principales actores van reconociendo el desfasaje cambiario, creo que incluso el propio Banco Central lo reconoce, o sea que soy optimista de que en este momento están estudiando maneras de corregirlo. Le decía hace un ratito que el presidente del BROU declaró en la Expo Activa que se llevó hace algunos días atrás, estamos trabajando nuevas soluciones dada la crudeza de esta sequía. ¿En qué herramientas está trabajando el BROU? ¿Nos puede adelantar algo? Bueno, mira, el banco presta dinero, y tiene que prestarlo bien, y eso lleva a contestarte la última pregunta que no te contesté y te la voy a recordar. Vos me decís, todos estos créditos, ¿cómo se van a repagar? Porque esa es la pregunta. O sea, nosotros hoy el banco puede asistir con crédito, puede bajar las tasas hasta determinado margen, puede extender los plazos, pero hasta ahí no más.
Pues el banco no puede perder dinero consistentemente, porque tiene sus depositantes por el otro lado. Hay un límite. Hay un límite técnico, decimos, bueno, el banco tiene que dar un crédito, que el crédito vuelva. No es que el banco tiene que jugar al negocio del 150%, que es un negocio habitual en Uruguay. No, el banco tiene que prestar y que el dinero vuelva y que haya una mínima rentabilidad para pagar los costos de operación del banco. Ahora, somos conscientes que en esta emergencia, en muchos casos, va a haber dificultad de repago de los créditos, sobre todo si esta sequía se extiende. Entonces ahí es donde entran otros mecanismos que tienen que complementar al crédito, que es el ejemplo del mecanismo que tiene República de Microfinanzas. Justamente para los productores más pequeños hay un componente de garantía del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca. Entonces hay que empezar a pensar en soluciones de largo plazo para los productores. Y entonces ahí hay medidas de apoyo económico. O sea, usted fíjese que si es un pequeño productor, no accede a sí accede a todas estas medidas de extensión de plazos. Hay muchas medidas de la UTE para facilitarles energía a menor costo, el BPS ha extendido plazos. Hay una cantidad de facilidades y medidas que ha tomado diferentes dependencias del Estado, pero al final no alcanza, no va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no pueden capturar los pequeños productores los beneficios fiscales que captura los grandes productores, que pueden acceder a crédito de la Comap, donde si yo hago una inversión en maquinaria, de repente el 60% de lo que invierto me lo deducen de futuras ganancias. Entonces hay mecanismos fiscales que son muy buenos, como el de la Comap, que están muy bien pensados, pero que en la coyuntura actual uno va mirando y dice, bueno, pero esto mismo debería poder capturarlo el pequeño productor y no lo está capturando. Yo creo que por ahí van a venir las soluciones. Primero hay que salir de esto. El crédito es el salvavidas. El crédito es que el productor siga ahí, siga produciendo, esté tranquilo. Pero tenemos que ir pensando en soluciones económicas de largo plazo, pues si no va a ser un nuevo embate a la concentración del campo y una desaparición de productores. Eso sin dudas. Aunque hagamos todo lo que podamos, hoy igual va a haber un nuevo embate a la producción. Y si no somos efectivos en nuestra acción, va a ser mucho más rápido. Claro, está bueno el crédito. Ahora lo que falta es pasto. Y no llueve, entonces, y lluvia no es llover pasto, entonces una cosa se va a tener que ser combinada de la otra. Exacto. El gran tema es la solución. Claro, de repente es un tema que usted no es suyo y no quiere entrar, pero uno de los reclamos más importantes es no hay comida. Voy a comprar ración. Los productores dicen en Uruguay no hay ración, tenemos que importar la ración. Bueno, entonces ahí yo no te iba a hablar del atraso, de qué puede hacer el Banco Central o no con el atraso cambiario, pero sí te voy a hablar de lo que puede hacer el Estado acá, porque esto ya está más lejano de lo nuestro, el Banco República, y más seguro para decírtelo. Por un lado, el productor que necesita dinero para ir y comprar ración, ¿tá? Uno de los paradigmas con los que venimos trabajando es que es un pecado mortal que el Estado intervenga en el mercado de bienes, pero si tú recorres todo el interior, vas a ver silos, que los hizo el Ministerio de Ganadería en la década del 70, en la época del gobierno de Pacheco Areco, y vas a ver una cantidad de silos también para almacenamiento de granos que pertenecían al Banco de la República. ¿Qué quiere decir? Que en alguna época el Estado se ocupaba de que hubiera insumos críticos para la población. ¿Por qué? Porque podían llegar a faltar, hay problema de coordinación, ahora hay que salir a comprar, ¿qué salimos? Todos a importar ración, pero si no hay ración en el mundo, no hay en Argentina tampoco, o sea, no es fácil. Y que cada uno sale a comprar y el mercado funciona ahí, o de repente como habría que hacer con la urea y con insumos básicos, habría que el Estado tener un stock regulatorio como tiene cualquier país del mundo, en Europa, en los Estados Unidos mismo. Miren si los Estados Unidos van a dejar que el precio del petróleo suba a $200 el barril adentro de Estados Unidos. Le liberan la reserva estratégica, y esa reserva estratégica, perdonen que se lo diga, pertenece al Estado, al gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, en todo país desarrollado, interviene en situaciones extremas en el mercado de bienes. Y bueno, lo que habría que hacer es tener un stock propio de ración. Y el Estado, en vez de estar viendo a ver si el mercado lo resuelve o no lo resuelve, si pasa un día, si llueve o no llueve, y de repente el Estado tendría que directamente encargar un buque de ración y punto, y verlo donde lo compramos, y planificar cuándo llega. La penúltima, Sidjar, sí. Ya valorizando y agradeciendo que usted nos esté acompañando. A través de Mateando Rural llegamos a diferentes puntos del país.
y en Tacuarembó a través de Radio Tacuarembó. En declaraciones exclusivas a Mateando Rural, el presidente de la agropecuaria de Tacuarembó, el doctor Rubén Roura, hacía referencia de algunos inconvenientes. No sé si lo pasa también en Rivera y en otras partes, pero sí en Tacuarembó, porque lo manifestó el propio presidente de la agropecuaria. Y él hacía palabras más, palabras menos de Roura, que él se sentó con usted en la última visita que usted hizo y se pusieron de acuerdo en diferentes mecanismos. Que cuando va el productor al banco, a la sucursal de Tacuarembó, prácticamente como que no saben de nada, de algunas decisiones que ha tomado el directorio. Yo creo que usted inclusive escuchó parte de la nota. Usted está al tanto de eso y que hay un teléfono compuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que decisiones que toma el directorio no se llevan adelante por los administrativos del banco en algunas sucursales, como es el caso de Tacuarembó. ¿Le ha llegado ese reclamo? Por supuesto, y escuché lo que planteó el presidente de la agropecuaria y está en lo cierto. Ahora, digamos, hay que entender el fenómeno. Cuando tú hablabas de políticas de Estado, yo te hablaba que lo importante es la acción. Y acá es lo mismo. Nosotros en el directorio podemos expresar toda medida de apoyo, pero al final el productor va a una sucursal. Y hay que empezar a ver. Digo, sí, efectivamente, fuimos a una reunión de la agropecuaria, creo que tú participaste allí, y tomamos nota de una cantidad de productores y los llamamos. Por supuesto, después está el proceso. Y ese proceso puede ser que en algún caso no lo hayan podido atender, cosa que no está bien. En algún otro caso puede ser que el productor no tuviera la papelería adecuada. Bueno, de repente eso hay que ver, de hacer todos los esfuerzos para ver si se lo puede ayudar al productor. Entonces, hay que partir de la base que nos dejaron un banco diezmado en el interior, donde se está jubilando cada vez más gente y no tenemos capacidad de reemplazo, por lo cual a veces hay que ponerse en los pies del gerente que está en la sucursal. Pero ¿por qué estamos viniendo aquí? Es justamente para enfrentar esto. O sea, mañana vamos a estar con Roura y vamos a estar en la agropecuaria de Tacuarembó y vamos a seguir, y va a seguir protestando la gente, y lo bien que hacen protestar, porque es para eso que estamos, es la acción, y ir aprendiendo, ir ajustando tuercas en el mecanismo para ir trabajando mejor. Es la única que nos queda. Antes de la última, quiero mandarle un saludo y sabemos de su quebrante de salud y que de a poco está saliendo adelante, y darle fuerza a nuestro amigo en común, Pablo Tasende. No sé si quiere mandarle seguramente nos está prestando el oído. Así por supuesto, al amigo Pablo, al tocayo, que fue quien nos introdujo en esta zona. Es un gran valor, se nos jubiló, le deseamos una pronta recuperación y estamos recorriendo el camino que nos dejó él. Un abrazo grande. Para cerrar, ¿qué es lo que usted va a plantear? ¿Qué es lo que usted intenta en esta reunión abierta con los productores hoy en Rivera, mañana en Tacuarembó? Me imagino que también se está haciendo lo mismo en otros rincones del país. Bueno, básicamente lo que hablamos es estar cerca del productor, ver la situación concreta. Estuvieron en la sucursal, no estuvieron, si no estuvieron, darles el teléfono con quién tienen que llamar, coordinarles visitas, si estuvieron y no tuvieron éxito, por qué no tuvieron éxito, para ver si hay algo que lo podemos ayudar a él o tenemos que trabajar de adentro del banco. Es muy operativo lo que estamos haciendo. Para cerrar, ¿algún anuncio que quiera hacer? No, ninguno, que lo único que podemos prometer es esfuerzo aquí y enfrentar los problemas. Y gracias a todo el mundo por la paciencia. Y estar cerca de la gente, que creo que eso lo han hecho en los últimos tiempos. Así que bueno, muy agradecido por la oportunidad, Mauricio.